Hola a todos. Este problema es el 4.117 y lo hemos extraído del libro de estática de Hibbeler. El enunciado nos dice, se tiene que levantar la losa con las tres eslingas que se muestran. Reemplace el sistema de fuerzas que actúa sobre las eslingas por una fuerza y un momento de par equivalentes en el punto O. La fuerza F1 es vertical. Aquí tenemos las tres eslingas. Aquí tenemos una, aquí tenemos la otra y aquí tenemos la tercera. ¿Sí? Entonces, lo que nos pide el enunciado es reemplazar todas estas fuerzas por una fuerza y un momento actuantes en el punto O. El punto O lo tenemos ubicado aquí. Entonces, pasemos al desarrollo. Bien, tenemos la magnitud de las tres fuerzas, por lo que como primer paso es expresarlas vectorialmente. ¿Sí? Para eso vamos a resolver estas tres fuerzas, puesto que necesitamos previamente los componentes rectangulares. Aquí vemos la fuerza 1. ¿Sí? Solo tiene componente vertical. Aquí nos está indicando la fuerza F1 es vertical, por lo que solo queda expresada con el vector unitario de dirección K. Como ya hemos visto en la teoría, el vector fuerza es igual a la magnitud de esa fuerza, ¿sí? Por el vector unitario de dirección de esta misma fuerza. Por lo tanto, esta fuerza F1 queda expresada como la magnitud de la fuerza, es decir, 6 kilonewtons, que multiplica al vector unitario de dirección, en este caso por ser vertical hacia arriba, K positivo. Todo esto, como hemos dicho, expresado en kilonewton. Luego nos toca determinar los componentes del vector unitario que va a regir esta fuerza 2. ¿Estamos? Entonces vamos a tener que el vector unitario de dirección 2 va a ser igual. Vamos a tener aquí este triángulo, ¿sí? Porque la proyección sobre el plano XY lo está marcando aquí. Vamos a tener un triángulo de este tipo, 90 grados. Aquí tenemos el ángulo de 45 grados que está marcando aquí, ¿sí? Aquí vamos a tener 1, que va a ser el vector unitario que va a venir aquí, cuya magnitud es 1, y vamos a tener que la componente en z va a ser 1 por seno de 45 grados, mientras que la proyección en el plano XY va a ser 1 coseno de 45 grados. Ahora observemos la dirección del vector, ¿sí? El vector que está aquí en esta proyección va a venir en este sentido, es decir, apuntando hacia las X negativas y hacia el Y positivo, ¿sí? Por lo tanto va a tener componente en X negativa, en Y positivo y en Z positivo, ¿no? Porque está apuntando hacia arriba. Entonces continuamos. Ya tenemos aquí la proyección en el plano XY. Por lo tanto, aquí vamos a tener otro triángulo, ¿sí? Es este de aquí. Aquí lo vamos a dibujar. Sería un triángulo de este modo. 90 grados y aquí tenemos el ángulo de 30 grados. Entonces, como ya sabemos, la diagonal sería coseno de 45 grados, que viene a ser la hipotenusa. Seno de 45 grados viene a ser el componente en K. Aquí vamos a tener el componente en I y en este lado vamos a tener el componente en J. Por lo tanto, el componente en J va a ser coseno de 45 por coseno de 30 grados, mientras que el componente en I va a ser coseno de 45 grados por seno de 30 grados. Obviamente va a ser en sentido negativo, ¿no? Por la dirección de la flecha. Por lo tanto, vamos a colocar aquí los componentes de este vector unitario para la fuerza 2. Tendríamos en X negativo menos coseno de 45 grados por seno de 30 grados por el vector unitario Y más coseno de 45 grados por coseno de 30 grados por el vector unitario J más seno de 45 grados por el vector unitario K. Este es el vector unitario de dirección que rige la dirección de la fuerza 2, por lo tanto nos faltaría multiplicar por la magnitud de la fuerza 2 para determinar los componentes del vector fuerza, o expresado de manera vectorial, ¿no? Por lo tanto vamos a tener que la fuerza 2 va a ser igual a la magnitud de la fuerza, es decir, 5 kilonewtons multiplicado por cada uno de sus componentes, ¿no? Componente en I, componente en J y componente en
K. Por lo tanto, 5 por esta expresión nos va a quedar menos 1.768 multiplicado siempre por el vector unitario y más 5 por esta expresión, coseno de 45, coseno de 30, va a ser 3.062. J más 5 por seno de 45 grados, 3.536. Multiplicado por el vector unitario K. Lógicamente todo esto expresado en kilonewtons. Con esto solo nos faltaría la fuerza 3. Entonces, los componentes de la fuerza 3, ¿sí? Los componentes rectangulares del vector unitario de dirección que tiene este sentido, ¿sí? Este vendría a ser el vector unitario de dirección 3. Este vector se rige por estos tres ángulos directores. Ya hemos visto, ¿no? En este caso ha sido de manera directa, en este caso nos están dando los ángulos respecto de los planos, ¿sí? Y en este caso nos están dando los ángulos respecto de los ejes coordenados. Entonces, en este caso vamos a tener una situación particular, o sea, es distinto a lo que hemos visto hasta ahora, ¿no? En este caso vamos a tener, por ejemplo, que aquí tenemos el origen, tenemos aquí el vector, ¿sí? Que es la proyección hasta aquí. Este viene a ser el vector unitario de dirección cuya magnitud es 1. Aquí se está formando el ángulo de 60 grados y la proyección viene a 90 grados, ¿no? Por lo tanto el vector vendrá hasta aquí más o menos. Este vendría a ser la dirección. Entonces, el componente en este eje que vendría a ser el eje X sería 1 por coseno del ángulo, en este caso de 60 grados. Y así se desarrollaría con los otros tres ángulos. Es decir, este vector unitario de dirección generaría proyecciones hacia los tres ejes coordenados. ¿Sí? Si yo tengo un vector aquí, generaría las proyecciones hacia los tres lados. Y estas tres proyecciones llegarían a formarse en 90 grados con los ejes, ¿no? Como ya hemos dicho, serían perpendiculares a los ejes. Entonces, va a armar tres triángulos. En los tres casos, en los tres triángulos que se va a formar, el 1 va a ser siempre la hipotenusa, ¿sí? Y como podemos observar, en todos se está formando el ángulo con el eje. Por lo tanto, en los tres casos va a ser el coseno del ángulo, su componente rectangular. De este modo vamos a tener que el vector unitario de dirección 3 va a ser igual. Para el ángulo de 60 grados rige el eje X, por lo tanto va a ser su componente en X, es decir, coseno de 60 grados. En este caso está rigiendo en dirección positiva, por lo tanto se mantiene en positivo. En Y también es positivo, viene en este sentido. El ángulo que le corresponde es de 60 grados, por lo tanto también va a ser positivo. Coseno de 60 grados por J. Y para Z también va a ser en positivo, más coseno de 45 grados en este caso, ¿no? Porque es el ángulo que rige hacia ese eje. Y ya tenemos el vector unitario de dirección de esta fuerza. Ahora bien, para determinar vectorialmente o expresarlo vectorialmente la fuerza 3, necesitamos multiplicar esta magnitud por cada uno de los componentes, del mismo modo que hemos hecho arriba, ¿no? Por I, por J y por K. Por lo tanto, 4 por coseno de 60 nos quedaría como 2i. 4 por coseno de 60, 2j del mismo modo. Y 4 por coseno de 45, 2.828 por K. Obviamente también todo esto en kilonewtons. Entonces, como ya tenemos las fuerzas expresadas vectorialmente, nos toca sumar las componentes para determinar la resultante. De este modo vamos a tener que la fuerza resultante va a ser igual a la sumatoria de las fuerzas, es decir, fuerza 1 más fuerza 2 más fuerza 3, porque son las tres fuerzas que actúan sobre las cilindras de esta losa. Entonces, sumamos los componentes en I. 2i menos 1.768, vamos a tener que la fuerza resultante va a ser igual, en este caso viene así,
de manera vectorial, 0.232i. Siguen los componentes en j. 3 más 2, 5.062. Y para acá, 2.828 más 3.536 más 6. Esto nos va a dar 12.4. Todo esto también expresado en kilonewtons. Y con esto ya tenemos expresada vectorialmente la fuerza resultante. Ahora nos toca calcular el momento de par equivalente. Para esto debemos determinar los vectores de posición R1 para la fuerza 1, R2 para la fuerza 2, ya que necesitamos un vector que una un punto conocido de la línea de acción de cada una de las fuerzas con un punto conocido del eje sobre el cual ocurre el giro, en este caso el punto O. Como veremos, no consideramos la fuerza 3 porque su línea de acción pasa por el punto O, por lo tanto no produce momento. Dicho esto, los vectores de posición necesarios vienen a ser solamente R1 y R2. En este caso, como todo se va a regir a partir del punto O, que sus coordenadas son 0, 0, 0, vamos a trabajar con los puntos conocidos, es decir, el punto de aquí, ¿sí?, donde se aplica esta fuerza 2, y el punto de aquí, donde se aplica esta fuerza 1. Como aquí podemos observar, hay una proyección y es como si la fuerza se aplicara en este punto, ¿no? Porque la línea de acción de la fuerza pasa por aquí. Podemos considerar este punto de aquí, este punto de aquí, este punto de aquí. Pero como vemos, el único conocido es el que está justo en la mitad de la losa. O sea, en la mitad de este borde, ¿no? Y el otro punto está aquí, justo en el extremo de esta losa. Por lo tanto, el vector de posición 1 va a ser igual. Observamos, en X recorremos 2 metros en positivo, ¿sí? Y en Y vamos a recorrer 6 metros hacia aquí. Por lo tanto, va a ser 2i más 6j. Todo esto en metros, ¿no? Porque es la unidad en la que está expresada. Asimismo, vamos a tener que el vector de posición 2 va a ser igual a 4 metros, ¿no? Porque viene hasta acá. Por lo tanto, sería 4 y porque va en sentido de las x positiva en metros. Y bueno, ya con esto tenemos las tres ecuaciones con los 9 elementos que formarán parte de cada una de las matrices, ¿sí?, que se van a sumar para determinar el momento. Por lo tanto, el momento resultante, ¿sí?, el vector momento resultante va a ser igual a las sumatorias de momentos con respecto al punto O. Esto es lo mismo a decir el vector R1 de posición, producto cruz, fuerza 1, más vector 2, ¿sí?, producto cruz, fuerza 2. Y con esto vamos a pasar al siguiente pantallazo para resolver estas dos matrices, ¿no?, y poder hallar las determinantes que van a ser la solución a este momento. Entonces, con esto tenemos que el vector momento resultante va a ser igual. La primera matriz tiene en la primera línea las componentes I, J, K, que son la dirección de los tres vectores. Segunda fila, vamos a tener 2i más 6j, es decir, 2 bajo las i, 6 bajo las j y 0k. En la tercera fila vamos a tener 6k, es decir, 0 bajo i, 0 bajo j y 6 bajo k. Más el siguiente vector que también tiene en primera fila IJK, ¿sí? En la segunda fila tiene el vector de posición 2 que solo tiene componente en X, es decir, 4 bajo la Y, 0 bajo J, 0 bajo K. Y en la tercera fila vamos a tener los componentes de la fuerza 2, menos 1.768 para I, 3.062 para J y 3.536 para K. Entonces resolvemos este determinante. Como ya hemos dicho, colocamos I, anulamos esta fila, esta columna y multiplicamos en este sentido con una diferencia de por medio. Entonces vamos a tener que el momento resultante
va a ser igual a I que multiplica a 6 por 6, 36 menos 0 por 0, es decir, 0 menos J que multiplica a 2 por 6, 12 menos 0 por 0, más K que multiplica a 2 por 0 menos 6 por 0, 0, más I que multiplica a 0 por 3.536, 0 menos 0 por 3.662, 0, menos J que multiplica a 4 por 3.536 menos 0 por menos 1.768, por lo tanto 0, más K que multiplica a 4 por 3.062 menos 0 por menos 1.768, por lo tanto 0. Tenemos que esta K se anula, es 0. Nos quedaría, esta I también se anula, nos quedaría 36I. Por lo tanto, el momento resultante va a ser igual a 36I menos 26.1 J, ¿sí? Multiplicando y sumando estas dos expresiones, nos va a quedar menos 26.1, el vector unitario J, más 4 por 3.062, ¿sí? 12.2K. Todo esto kilonewtons metro, ¿sí? Con esta unidad, kilonewtons metro. De este modo tenemos que todo este sistema se puede reducir a una fuerza de 0.232I más 5.062J más 12.4, todo en kilonewtons, y un momento 36I menos 26.1J más 12.2K kilonewtons metro, expresados ambos en forma vectorial, siendo esta la respuesta al problema, ¿no? Puesto que nos pedía reemplazar el sistema por una fuerza y un momento de par en el punto O. Y eso es lo que se ha realizado aquí. Y bueno, espero que les haya gustado y sobre todo más importante que hayan podido comprender todos estos conceptos. Si les ha gustado dejen su like, suscríbanse, compartan y nada, por mi parte eso es todo. Muchas gracias, los espero en el siguiente video.